¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Por una parte, bueno, prácticamente hoy día es la última clase que tenemos. Vamos a completar lo que teníamos pendiente de circuitos polifásicos y comentarles lo siguiente, ¿no? La siguiente sesión, que es el día jueves, van a tener programada su actividad, ¿no? Su cuestionario. Es el último cuestionario que van a realizar, que lo van a realizar, o bueno, va a estar habilitado desde las 6 hasta las 8, de 6 a 8 de la noche, ¿ya? Este último cuestionario, por favor, quisiera que tomen en consideración algo. O sea, es la última clase y no va a haber postergación. Si hay algunos que solicitan por X o Z motivo, les rogaría que prevean por lo menos un rato para que puedan hacer su cuestionario. Nuevamente va a estar habilitado desde las 6 hasta las 8, y esto se debe a que, bueno, como es la última clase, inmediatamente después de eso, hasta el fin de semana yo ya tengo que mandar sus calificaciones. Entonces no va a haber prórroga, ¿ya? Por favor, les rogaría que tomen en consideración esto para que no tengan problemas después de, por algún motivo particular, no hayan podido realizar el cuestionario. Entonces, por favor, eso van a tener un poco de cuidado, ¿ya? Entonces, no se olviden, por favor, este último cuestionario va a ser bastante sencillo. En realidad solamente nos faltan estos dos elementos de circuitos para poder terminar. Y va a ser en base a eso, ¿ya? Entonces, les voy a compartir la pantallita. Y vamos a ver estos dos casos particulares, ¿ya? Hemos estado viendo en la anterior clase algunos tipos de circuitos polifásicos. Entonces vamos a completar ahora, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, lo que era el estrella delta, el estrella estrella, y bueno, ahora nos queda pendiente ver el delta estrella y el delta delta, ¿ya? Vamos a empezar con el delta delta, ¿no? El delta delta tiene este tipo de representación, ¿no? Entonces tenemos la parte de generación, ¿no? De energía, que tiene las bobinas dispuestas en delta, y tenemos la carga de la misma manera dispuesto en delta, ¿no? En lo que vendría a ser triángulo. Esto de acá tiene una particularidad en cuanto a la respuesta del voltaje, ¿ya? Si se dan cuenta, tenemos el voltaje de carga, que lo estamos viendo en este caso de este lado, el voltaje de carga. Tenemos el voltaje de fase está de este lado, y el voltaje entre líneas o el voltaje de líneas, lo que estamos viendo acá. Entonces, la particularidad en este caso es la igualdad. Si se dan cuenta, en este caso, por ejemplo, si nosotros analizamos la fase A, esta vendría a ser nuestra fase A, tiene un voltaje que, si ustedes observan, está en paralelo con lo que vendría a ser el voltaje de la carga A. Estos dos puntos de acá que se conectan con una línea, ustedes saben esto por circuitos, en realidad están formando un solo nodo, ¿no? O sea, pareciese que son dos nodos, pero en realidad están formando un solo nodo, ¿sí? Entonces tenemos un nodo acá y el otro nodo que está uniendo de este punto a este punto. Entonces están en paralelo, ¿no? Y el voltaje de línea 1 que va a venir entre esta línea y esta, igual está en paralelo a lo que es el voltaje de la fase A y el voltaje de la carga A. Por lo tanto, estamos hablando de voltajes en paralelo. Entonces aquí es donde se da la igualdad, ¿no? Entonces los tres voltajes son iguales, que es lo que estamos viendo en este caso, ¿no? Y de la misma manera, si uno analiza para la fase B, para la fase C, está ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces de esta manera se dan estas igualdades, ¿no? El voltaje de fase es igual al voltaje de línea y es igual, al voltaje de carga, ¿ya? Esto entonces es lo que ocurre en el tipo de representación que es delta-delta, ¿no? Delta para las fases y delta para las cargas. Tiene otro tipo de consideraciones, ¿no? Si nosotros hacemos una pequeña revisión acá, nuevamente estamos hablando de cargas balanceadas, por lo tanto todos los voltajes tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que ser iguales, lo que habíamos dicho, ¿no? El voltaje de fase es igual al voltaje de línea y al voltaje de carga. Por otra parte, dice también para la carga balanceada y voltajes de fase de fuentes iguales,
se puede deducir esta siguiente expresión. Lo que sucede acá es que, bueno, en el caso de la corriente está pasando algo bastante particular, ¿no? Entonces tenemos que la corriente de línea, en este caso en particular, la corriente que tenemos acá, va a ser la raíz de 3 la corriente que nosotros tengamos de cada una de estas líneas, ¿sí? Pues nos está diciendo eso. Esta relación ya la habíamos visto antes, ¿no? Que es justamente cuando estamos llevando de línea y, bueno, depende si es estrella o si es delta, ¿no? Si esto fuese estrella, esto de acá no existiría, ¿no? La corriente de línea sería igual a la corriente de carga, pero no. Bueno, en este caso, la corriente de línea está yendo a un circuito que está en delta, entonces tenemos esta relación de igualdad, ¿no? Entonces acá tenemos la corriente de línea que es igual a la raíz de 3 la corriente de carga. Tenemos acá un pequeño ejemplo, ¿ya? Entonces, en este ejemplo nos está pidiendo determinar la magnitud de las corrientes de carga y las corrientes de línea, considerando un voltaje de fase de 240 voltios, ¿no? Entonces, tenemos un voltaje de fase de 240 voltios que se está obviamente repartiendo en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces tenemos un voltaje de 240 voltios para la carga B, para la carga C y para la carga A. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta un detalle, nos está dando 240 voltios y bueno, como estos están viniendo de las fases que nosotros tenemos acá, nosotros sabemos que las fases están 1 a 0 grados, una a más 120 grados y la otra a menos 120 grados, que es básicamente lo que tenemos acá. Entonces, para la carga A, por ejemplo, tenemos un voltaje de 240 voltios y un ángulo de 0 grados. Para la carga B, tenemos un voltaje de 240 voltios y un ángulo de menos 120 grados. Y lo mismo para la carga C. La carga C va a tener, en este caso, 240 voltios y un ángulo de 120 grados positivo, ¿sí? Estamos hablando de una carga balanceada, por lo tanto, tenemos acá 200 con un ángulo de 65 grados ohmios, y lo mismo acá y lo mismo acá, ¿no? Entonces, tenemos que determinar, en este caso, lo que vendría a ser el valor de las corrientes de carga y las corrientes de línea, ¿no? Entonces, por una parte, si yo quiero determinar aquí mis corrientes de carga y de línea, tenemos una relación, ¿no es cierto?, que nos permite determinar lo que es la corriente. No estamos hablando de la ley de Ohm. Tenemos voltaje, tenemos la parte, en este caso, la impedancia, que viene a sustituir, hemos visto en la ecuación de la ley de Ohm, viene a sustituir lo que es la resistencia. Entonces, gracias a eso yo puedo determinar qué corriente está circulando acá, qué corriente está circulando acá y qué corriente está circulando acá. De alguna manera, si ustedes se dan cuenta, en realidad las corrientes van a ser las mismas porque tenemos un circuito en delta con cargas balanceadas. Entonces, tenemos la misma carga y el mismo voltaje en cada uno de los casos. De esta manera es que, bueno, vamos a tener la misma corriente, pero con un distinto valor de ángulo, ¿ya? Entonces, nos está pidiendo acá que nosotros determinemos estas corrientes y luego las corrientes de línea, ¿no? Para las corrientes de línea, no se olviden, nosotros tenemos esta relación. Entonces, nosotros inicialmente necesitamos determinar este valor de la corriente de carga, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, veremos de realizar el ejercicio. Lo vamos a dejar de este ladito. Por acá ya tengo mi pizarra. Entonces, estaríamos viendo para este caso de circuitos polifásicos con un tipo de configuración delta-delta, un ejemplo 1, ¿sí? Muy bien, entonces para este ejemplo 1 yo necesito determinar, hemos dicho, lo que son las corrientes. Ustedes saben que voltaje es igual a corriente y en este caso estamos manejando lo que es impedancia, ¿no? Entonces nuestra corriente va a ser igual a el voltaje dividido entre la impedancia, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a tener acá nuestra primera corriente. Estamos hablando de la corriente de carga. Entonces esto va a ser ZA, ¿no es cierto? ZA, según lo que estamos viendo acá, está muy pequeñito. Ahí lo vamos a hacer un poco más grande. Ahí está.
Entonces, ZA tiene en este caso un valor de voltaje de 240 voltios y un ángulo de 0 grados. Entonces vamos a tener acá 240 voltios y un ángulo de 0 grados. ¿Ya? Esto de acá lo vamos a dividir entre lo que es el valor de la carga. Tenemos acá un valor de carga de 200 con un ángulo de 65 grados. Entonces tenemos acá 200 con un ángulo de 65 grados. ¿Ya? La división no está tan complicada, ¿no? Tenemos acá dos ceros, esto va a recorrer la coma, vamos a tener esto de esta manera y estos dos ceros se eliminan y tendríamos básicamente 2.4 dividido entre 2, entonces eso es 1.2, ¿no? Entonces tenemos acá nuestra corriente para la carga A, que va a ser de 1,2 amperios, ¿no? Para el tema del ángulo, ¿no? Al nosotros tener acá una división, tendríamos que restar, ¿no? Entonces vamos a tener 0 grados menos 65 grados. Entonces aquí vamos a tener menos 65, ¿no? De esta manera yo tengo ya el primer valor de lo que vendría a ser nuestra corriente. Vamos a determinar el segundo. Para el segundo, la segunda carga, vamos a tener corriente de carga de la carga B va a ser igual a el voltaje que nosotros tenemos ahí, que es el voltaje de la carga B, dividido entre la impedancia de esa carga, ¿no? Entonces acá vamos a tener el voltaje, nuestro voltaje es nuevamente 240, y en este caso para B, este ya tiene un desfase, ¿no? Este de acá es con un ángulo de menos 120 grados. Segundito, por favor. Ahí está. Entonces, por otra parte, tenemos acá lo que vendría a ser nuestra carga B. Nuestra carga B igual. Como es carga balanceada, tenemos el mismo valor para cada caso. Entonces aquí vamos a tener 200 con un ángulo de 65 grados, ¿no? La división es básicamente la misma, ¿no? Tenemos los mismos valores, entonces nuestra corriente de la carga B va a ser igual a 1,2 con un ángulo de 120, es menos 120 menos 65, ¿no? Entonces vamos a tener acá menos 185 grados, ¿sí? Y esto está en amperios. Entonces acá nosotros tenemos el otro valor de la corriente. Esto sería para la carga B, ¿no? Muy bien, nos faltaría para la carga C. Entonces vamos a tener acá I, ZC igual al voltaje que nosotros tenemos en la carga C dividido entre la impedancia de esta carga, ¿no? Pues nuevamente acá nosotros tenemos los 240, solo que para este caso, para C ya no es 0 ni menos 120, sino es 120 positivo. Vamos a tener acá un ángulo de 120 grados positivo. Todo esto nosotros lo vamos a dividir entre su valor de impedancia. Entonces tenemos la impedancia acá que es de 200 con un ángulo de 65 grados, ¿no? De esta manera la división sigue siendo la misma, no ha cambiado. Tenemos IZC y esto va a ser igual a 1.2 con un ángulo de 120 menos 65, no sé si estoy bien, creo que son 55 grados, ¿no? Entonces tenemos acá 55 grados. Y esto está en amperios. ¿Sí? Muy bien, entonces de esta manera tenemos ya aquí las tres corrientes de carga, ¿no? Las tres corrientes de las cargas. Lo que nos falta determinar ahora es las corrientes de línea, ¿no? No se olviden, hace un momento habíamos visto una relación que indica que la corriente de línea es la raíz de 3, la corriente de carga, ¿no? La corriente de carga que era Z, ¿no? La corriente de carga, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a determinar esto de acá, vamos a determinar nuestra corriente de línea.
De esta manera vamos a tener acá un IL1 que va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por el valor de la corriente de la carga A. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí que la corriente de la línea 1 es igual a la raíz de 3 y la carga A es 1.2 y ese 1.2 tenía un ángulo, si no estoy mal, a ver, le daremos una revisadita. Ahí está. Tenía un ángulo de menos 65 grados. Entonces, tenemos acá un ángulo de menos 65 grados. ¿Sí? Muy bien. A ver, esto de acá, le vamos a dar una calculada bastante rápida. Esto es raíz de 3 multiplicado por 1.2. Entonces, esto me sale 2.08, ¿no? Entonces, vamos a tener acá la corriente de línea, de la línea 1, de 2.08 con un ángulo de menos 65 grados, ¿ya? Entonces, esto está en amperios. Entonces, ahí tendríamos la primera corriente de línea. Muy bien, para determinar la segunda corriente de línea es exactamente el mismo procedimiento. La segunda corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por la corriente de la carga B. ¿Ya? Entonces tenemos acá que la corriente de línea es igual a la raíz de 3 multiplicado por 1.2 y este ángulo era menos 100 algo era, ¿no? A ver. Esto es de la carga C y aquí tenemos de la carga B. Entonces es menos 185. Entonces tenemos acá menos 185 grados. ¿Sí? La multiplicación es básicamente la misma, entonces este valor de 2.08 no va a cambiar. Entonces vamos a tener acá la corriente de la línea 2, que va a ser 2.08, con un ángulo de menos 185 grados, ¿no? Y esto de acá está en amperios. Entonces tenemos acá la segunda corriente de línea. Nos faltaría solamente la corriente de la línea 3, ¿no? Entonces la corriente de la línea 3 es igual a la raíz de 3 multiplicado por la corriente de la carga C. Entonces, la corriente de la línea 3 va a ser igual a raíz de 3. Y esto de acá era 1.2 con un ángulo de 55 grados positivo. Entonces, tenemos acá los 55 grados positivo. Y bueno, tendríamos la última corriente de línea 3 que es igual a 2.08 con un ángulo de 55 grados y esto está en amperios. Entonces de esa manera hemos determinado todos los valores, ¿no? Lo que vendrían a ser las corrientes de carga y las corrientes de línea. Antes de pasar al siguiente tipo de circuito, no sé si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, alguna consulta o algo que quisieran que les repita. Está bastante sencillo, ¿no? Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, hemos visto delta, delta, y lo que nos vendría a faltar, que es el último, es el delta estrella, ¿ya? Entonces, en el delta estrella está pasando algo bastante interesante, ¿no? Lo que sucede acá es lo siguiente. Acá sí hay que tener un poco de cuidado con los nodos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cuando estaban viendo la parte de cálculos de circuitos de corriente continua. ¿Qué pasa si yo tengo este tipo de representación? Yo tengo un nodo
Y en ese nodo tengo estas tres líneas, ¿no? Por ahí una corriente está viniendo en este lado, la otra corriente está viniendo en este lado y la otra corriente en este lado, ¿no? Aquí yo podría tener una corriente I1, aquí podría tener una corriente I3, la vamos a llamar, y esta de acá podría ser una corriente I2, ¿no? Aquí se aplica una de las leyes de Kirchhoff, ¿no? Que es la ley de las corrientes, ¿no? Que indica lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Es esa proporción más o menos que nos indica esta ley de Kirchhoff. Y es lo que nosotros estamos utilizando en este caso, ¿no? En este caso, miren, I2 está entrando, I1 está entrando y está saliendo I3. Entonces tenemos acá I1, I2 y todo esto es igual a I3, ¿sí? Eso nos dice la ley de Kirchhoff aplicado a lo que es corrientes, ¿no? Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, aplicando este concepto, nosotros vamos a ubicar eso en cada uno de los nodos que nosotros tenemos acá, ¿ya? Tengo un nodo de este lado, en este punto de acá. Tengo otro nodo de este lado y otro nodo de este lado de acá, ¿no? Este yo lo voy a llamar mi nodo 1, este va a ser mi nodo 2 y este va a ser el nodo 3. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá, por ejemplo, ¿no? En este caso del nodo 1, aquí un costadito vamos a hacer el análisis. En el nodo 1 nosotros tenemos el I, que es de la carga, no, perdón, el I de la fase C, la corriente que está circulando por la fase C, está entrando y la corriente de línea 2 está saliendo y la corriente de la fase A está saliendo. Entonces, en este caso para el nodo 1, por ejemplo, tendríamos la corriente de la fase C es igual a lo que vendría a ser la corriente de línea L2, de la línea 2, más lo que vendría a ser la corriente de la fase A, ¿no? Entonces tendríamos aquí I de la fase A. De la fase A. ¿Sí? Entonces, es la relación que nosotros tenemos en este momento en este nodo, ¿ya? Vamos a analizar ahora el nodo 2. En el nodo 2, miren, la corriente de la fase B, de la bobina B, la corriente de la fase B, está entrando al nodo y las corrientes que están saliendo son la corriente de la fase C y la corriente de la línea 3, ¿no? Entonces, lo que entra es igual a lo que sale. Vamos a tener acá la corriente de la fase B, la corriente de la fase B, perdón, ahí le he puesto D, entonces la corriente de la fase B va a ser igual a la corriente de la línea 3, la corriente de la línea L3 más la corriente de la fase C. Entonces vamos a tener aquí la corriente de la fase C. ¿Sí? Y bueno, el último nodo, ¿no? El último nodo que vendría a ser el nodo 3. En el nodo 3 tenemos lo siguiente. Tenemos que, bueno, en este caso, miren, la corriente de la fase A está entrando al nodo y las corrientes que están saliendo son la corriente de la fase B y la corriente de la línea 1, ¿no? Entonces vamos a tener acá nuestra corriente de fase A. Nuestra corriente, ahí está, de la fase A es igual a la corriente de la línea 1 y la corriente de la fase B. Entonces tenemos acá la corriente de la fase B más la corriente de la línea L1, ¿no? Tenemos esas relaciones. Entonces, por eso les decía, ¿no? Algo interesante pasa en este caso en particular
con lo que son estos circuitos, ¿no? Como comenzamos a ver nodos acá, entonces hay una distribución de lo que son las corrientes. En realidad esa distribución no es nada complicado, no es, estamos sacando eso de un criterio que ustedes ya conocen, que es la ley de Kirchhoff, ¿no? Estas ecuaciones, bueno, que hemos planteado en cada uno de los nodos, están ya acá, pero ya despejaditas en función de calcular lo que vendría a ser las corrientes de línea, ¿no? Entonces, lo que sucede en este tipo de circuitos que son delta estrella, dice uno por una parte, cada corriente de carga es igual a la corriente de línea correspondiente. Eso estamos hablando de las cargas, ¿no? Y es por eso que es importante determinar la corriente de línea. Gracias a eso nosotros tenemos esta relación, ¿no? Entonces, gracias a los nodos que nosotros hemos encontrado, podemos determinar las corrientes de línea, ¿ya? Entonces, por una parte dice eso, ¿no? La suma de las corrientes de carga es cero porque la carga está balanceada, eso por otra parte. Así, no se requiere un retorno a neutro. La relación entre los voltajes de carga y los voltajes de fase corresponden a lo siguiente. Mi voltaje de fase con respecto al voltaje de carga es relación de 3. Y eso es porque, bueno, no están posicionados como en el anterior caso en delta, ¿no? En delta nosotros teníamos la igualdad, ¿no? En este caso es delta estrella. Entonces, tenemos esa relación de la raíz de 3, ¿no? Por otra parte, bueno, lo que habíamos mencionado ya hace un momento, las corrientes tienen una relación, ¿no? La corriente de línea sí es igual a la corriente de carga, y eso se nota debido a lo siguiente, forman parte de la misma rama. Entonces, la corriente que está circulando por esta línea es la misma que está circulando hasta el punto neutro por esta carga, ¿ya? Bueno, en realidad es básicamente eso, ¿no? Es esto que hemos explicado de los nodos. En realidad no quería mostrarles solamente la ecuación, era para que vean más o menos de dónde sale esta relación, que no es más que nodos, ¿no? Hacer prácticamente nodos en nuestro delta. Y de esa manera poder encontrar las ecuaciones con las cuales nosotros podamos determinar el valor de las corrientes de línea, ¿no? Acá también tenemos un ejemplo, ¿no? En este caso el ejemplito es bastante cortito, e indica lo siguiente, ¿no? Dice acá hay que determinar las corrientes y los voltajes en la carga balanceada y las magnitudes de los voltajes de línea, ¿no? Nos está pidiendo estos voltajes de acá a acá, y el otro que viene hasta el otro extremo, ¿no? Por una parte, aquí nos está dando ya el valor de la impedancia, solo que esta impedancia no está en su forma polar, ¿no? Esto está en su forma rectangular. Eso hay que tomar en cuenta. Tenemos las corrientes de línea. Nosotros sabemos que la corriente de línea es igual a la corriente de carga, ¿no? Porque están en la misma rama. Entonces, con ese criterio, yo puedo determinar en este caso cuál va a ser el voltaje que tiene esta carga. Determinando el voltaje para cada una de las cargas, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es determinar los voltajes de línea, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver de realizar este ejercicio. Y lo primero que nosotros necesitamos para esto es determinar el valor. ¿Dónde está mi pizarrita? Aquí está. Entonces, estamos haciendo el ejemplo 2. Para este ejemplo 2, les estaba diciendo, tenemos los valores de impedancia. Los tenemos en este momento acá. Para poder determinar los valores del voltaje, necesitamos que este valor de impedancia en su forma rectangular se vaya a la forma polar. Entonces tenemos acá 50 menos J20. Muy bien, a ver, les doy unos 2 minutitos y me indican cuál es el valor rectangular el valor polar que tiene este número complejo, este fasor.
¿Cuánto les sale? Es 50 menos J20. Alexander, ¿cuánto te sale? Me sale 53.85 con un ángulo de 21.8. 53.85 con un ángulo de 21.8. 21.8. ¿Positivo o negativo? A ver. Alfío, ¿cuánto te sale? Daniel Ángel, ¿cuánto te sale? Me sale 53.85 con un ángulo de 21.8. ¿Positivo o negativo? El ángulo. Yo creo que es positivo, me sale positivo. ¿Ya? ¿Alguien más ha sacado algún otro valor? Ya. El resultado no está mal, está bien. 53.85 con un ángulo de 21.8. No se olviden, esto es negativo, ¿no? Por lo tanto, en la gráfica, el vector, si ustedes lo grafican, está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo que deberíamos tener acá, lo voy a corregir, el ángulo que deberíamos tener en este caso, de 21.8, es negativo. 21.8 grados. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos convertido lo que vendría a ser el valor de la impedancia. Después de esto, nosotros necesitamos determinar el valor del voltaje, ¿no? Nos está pidiendo en el ejercicio, a ver, vamos a hacer un poquito más grande, determinar las corrientes y los voltajes en la carga balanceada, en la carga, y la magnitud de los voltajes de línea, ¿no? La magnitud de estos voltajes. Entonces, yo ahorita ya tengo el voltaje, o perdón, el valor de lo que vendría a ser las impedancias, ¿no? Con estas impedancias yo puedo determinar ahorita el voltaje en esta carga, ¿no? Entonces, vamos a determinar lo que nos está pidiendo, ¿no? Los voltajes de carga y las corrientes en la carga balanceada. Por una parte, bueno, ya hemos hecho esta transformación. Nos está dando acá, miren, lo que vendría a ser los valores de las corrientes de línea, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá una corriente de línea 1, tenemos una corriente de línea 2 y una corriente de línea 3. Aquí no es necesario hacer ningún cálculo, más que todo es aplicar la teoría. Para poder determinar la corriente de la carga, esto está en una sola rama, por lo tanto los valores que están viendo acá se están aplicando a cada una de estas cargas. En el caso de L1, aquí vamos a tener, esto va a ser igual a la corriente de la carga A, es igual a 1.5 con un ángulo de 0 grados, ¿no? Y esto está en amperios. Para el caso de la línea 2 que está aquí arriba, la línea 2 está viniendo a la carga B. Vamos a tener aquí, perdón, IZB. Entonces, en IZB tenemos 1.5 con un ángulo de 120 grados. Entonces, tenemos 1.5 y un ángulo de 120 grados. Y esto está en amperios. ¿Ya? Por último, este de acá, ¿no? El que vendría a ser para la carga C, que va a ser igual a 1.5 con un ángulo de menos 120 grados, ¿no? Y esto también está en amperios. Entonces, tenemos las corrientes para cada uno de estos casos y podemos determinar el valor del voltaje, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a determinar los valores de voltaje. El voltaje para la carga A, el voltaje ZA, va a ser igual a, el voltaje ZA va a ser igual
que es este de acá, ahí está, va a ser igual a la corriente ZA multiplicado por el valor de la impedancia de la carga A. ¿Ya? Entonces tenemos el voltaje de la carga A, el voltaje o la corriente, mejor dicho, de Z de la carga A, que es esto de acá, es 1.5 con un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces 1.5 con un ángulo de 0 grados. Por otra parte, tenemos el tema de la impedancia. La impedancia la hemos determinado hace un momento y era de 53.85. Es 53.85 con un ángulo de menos 21.8 grados. Creo que era ese valor. Ahí está, 21.8 grados. Muy bien, entonces tenemos ya aquí los valores. Habría que realizar la multiplicación, ¿no? Entonces tenemos 53.82 multiplicado por 1.5. Y esto sale 80.73. Entonces tenemos acá el voltaje de la carga A es 80.73. Y el ángulo, esto es multiplicación, por lo tanto esto es suma, se suma este ángulo más este. Vamos a tener un ángulo de menos 21.8 grados. Y esto está en voltios, ¿no? Esto está en voltios. Entonces, tenemos aquí lo que vendría a ser nuestro voltaje de la carga A. Lo mismo va a pasar con la carga B. Entonces vamos a tener aquí el voltaje de la carga B va a ser igual a la corriente de la carga B multiplicado por la impedancia de la carga B, ¿no es cierto? Entonces el voltaje ZB va a ser la corriente que está circulando por B, que es 1.5 con un ángulo de 120 grados. Entonces 1.5 con un ángulo de 120 grados multiplicado por 53.82 con el ángulo de menos 21.8, ¿no? Con un ángulo de menos 21.8 grados. Muy bien, entonces al momento de realizar la multiplicación, seguimos multiplicando 1.5 por 53.82. Esto no va a cambiar. Entonces tenemos acá 80.73, ¿no? Así que vamos a tener 80.73. El ángulo es básicamente 120 menos 21.8. ¿no? Entonces tenemos 98.2. Entonces acá tenemos 98.2 grados. Y esto está en amperios. Perdón, esto está en voltios, ¿no? Esto está en voltios. Muy bien, entonces nos faltaría ahorita lo último que vendría a ser el voltaje de la carga C. Entonces tenemos acá el voltaje ZC, que va a ser igual a la corriente de la carga C multiplicado por el valor de la impedancia de C. Ahí. Entonces el voltaje ZC va a ser igual a la corriente ZC, que es esta corriente que estamos viendo acá, que es 1.5 con un ángulo de menos 120 grados. Esto multiplicado por 53.82, no sé si estoy bien, con un ángulo de menos 21.8 grados. Entonces, el voltaje ZC es 80.73. La multiplicación, ¿no? 80.73, sí, está bien. 80.73 con un ángulo de, esto es menos y esto es menos, entonces tenemos menos 141.8, ¿no? 141.8 grados, ¿sí? Y esto está en voltios. Y eso está en voltios.
Muy bien, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna aclaración, algo que no se haya entendido, algo que quisieran que les repita? Ya. Para los que han ingresado un poco tarde, les voy a volver a explicar lo que les he dicho al principio, el resto. Básicamente con esto ya estamos terminando lo que es el contenido de la materia. La siguiente sesión, que vendría a ser el jueves, les voy a habilitar un cuestionario que es solamente de esta parte. Va a ser un cuestionario bastante sencillo, pero que igual se va a tener el mismo esquema, ¿no? 3 preguntas de autoevaluación, otras 3 de teoría, y van a tener 2 ejercicios, ¿ya? Entonces, la siguiente sesión van a tener habilitado este cuestionario desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, ¿ya? Entonces, por favor, van a tener cuidado de no ingresar, de hacerse pisar con la hora. Si tienen trabajo, pidan por lo menos una media horita para que puedan hacer, porque no voy a ampliar ya, o sea, voy a hacer la recolección después de que ustedes terminen de las calificaciones, y eso voy a presentar, porque ya como estamos terminando ya esta semana, y ustedes seguramente muchas materias ya están terminando, no tenemos mucho tiempo para entregar las notas. Entonces ustedes terminan y inmediatamente yo voy a pasar las calificaciones. Entonces va a ser todo un problema después si alguien que no ha dado quiera dar, ¿no? Porque ya no va a arreglar eso conmigo, sino va a arreglar con el jefe de carrera, ¿no? Solicitando y justificando por qué no ha dado, y bueno, ¿no? Entonces, por favor, tomar eso en consideración. Entonces, con esto básicamente estaríamos terminando. Y no se olviden, por favor, van a tener el cuestionario habilitado el día jueves, desde las 6 hasta las 8 de la noche, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna consulta, tiene alguna duda, alguna pregunta antes de terminar. Ya, perfecto. Muy bien, chicos, entonces conmigo quedamos hasta acá. No se olviden, por favor, hacer su último cuestionario. Ha sido un gusto darles la materia y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos, chicos, que estén bien. Un saludo grande. Un gusto, ingeniero. Gracias. Hasta luego, Inge, se cuida mucho. Gracias por